equipo 3, conformado por Pablo Darmero Pérez, María Belén Díaz Rivera, Ricardo Gallegos Morales, Francisco Javier Flores Arispe y un servidor, Yair Escobedo Beltrán. Y el día de hoy nosotros vinimos para hablarte del Poka-Yoke. El Poka-Yoke, una herramienta de gestión de producción y gestión de calidad de clase mundial, que utiliza empresas de clase mundial gracias a que la industria en estos momentos está disparada, la industria está avanzando, el comercio está yendo hacia arriba, todo se está elevando, pero es porque las industrias tratan de que haya cero errores. Y es por eso que nosotros durante esta presentación, durante este producto integrador de aprendizaje, te hablaremos acerca de lo que es el Poka-Yoke, acerca de la historia del Poka-Yoke, y asimismo también te presentaremos 3 principios básicos del Poka-Yoke y cómo puede ser implementado en la ingeniería industrial. Buen día, mi nombre es Pablo Darmero Pérez y voy a hablarle acerca de la historia del Poka-Yoke. El Poka-Yoke fue desarrollada en 1961 por el ingeniero Shingeo Shingon, cuando empezó a trabajar como asesor en la empresa automotriz Toyota. La palabra Poka-Yoke, si la traducimos al español, literalmente significa a prueba de error. Y dentro de esa filosofía, a prueba de error, la empresa automotriz Toyota empezó a tener una ganancia de manera exponencial en el mercado de automóviles. Shingeo Shingon, dentro de sus conocimientos, fue inventado a exponer a Estados Unidos acerca de su técnica de Poka-Yoke dentro de un auditorio donde había empresarios, ingenieros y estudiantes. Buscando más historia de Poka-Yoke, no encontré más. Pero puedo hablarle acerca de la historia del ingeniero Shingeo Shingon. Shingeo Shingon nació el 8 de enero de 1909 en Japón. Sus primeros estudios de ingeniería fueron en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros y posteriormente en la Universidad Técnica de Yamashi. Shingeo se graduó de ingeniero en 1930 y empezó a trabajar en una empresa ferroviaria en Taipei, donde él empezó a observar cuáles eran los procesos de fabricación de dicha empresa. Él pudo reflexionar, observar, estudiar, hasta conseguir la idea de cómo mejorar la producción de dicha empresa. Durante la Segunda Guerra Mundial fue llevada a una fábrica en Yokohama, donde él fabricaba municiones para el ejército japonés. Y él pudo empezar ahí a enseñar, a utilizar la técnica que él empezó a desarrollar dentro de la empresa ferroviaria. A finalizar la Segunda Guerra Mundial, empezó a trabajar en la Asociación de Gerencia Japonesa. Y ahí fue donde empezó a trabajar como asesor y como consultor hacia las empresas en el área de administración, de producción y de fabricación dentro de la industria en Japón. Después de él trabajar como asesor para Toyota, empezó a trabajar para Toyota en sí, como empleado, en 1909. Fueron tanta la idea del Poka-Yoke que funcionaba, que los estadounidenses lo invitaron a exponer. Y como les dije, él pudo ampliar su conocimiento hasta el otro continente, al continente nuevo, que es América, dentro de un auditorio grande donde había empresarios, ingenieros y estudiantes. Este Shingeo Shingon muere en Japón, en Tokio, Japón, en 1960. Antes que nada tenemos que definir de una mejor manera lo que es el Poka-Yoke. Para esto escribí aquí algunas palabras clave que nos pueden ayudar a definirlo de una mejor manera y pues poder hacerlo de una manera más concisa. Mecanismo, pues el Poka-Yoke es considerado un mecanismo que busca reducir los errores cometidos por el ser humano a la hora del proceso de producción y así pues reducir los defectos que podría llevar el producto. El Poka-Yoke pues tiene un proceso de inspección del 100%, ya que se toma mucha atención a cada una de las fases del proceso para así detectar los errores que se cometen en cada una de las fases. Al ser detectados estos errores pues se busca evitarlos. Los errores que ya fueron cometidos pues no volver a hacerlos, y algún producto tuvo un daño pues se busca reducir esto. Producir buenos productos pues es darle un buen producto al cliente que
no vayan piezas rotas, que no vayan abolladas o con algún defecto que podrían tener. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de Poka-yoke que existen. Existen en el día de hoy 4 tipos de Poka-yoke: el Poka-yoke físico, el Poka-yoke secuencial, el Poka-yoke de información y el Poka-yoke de agrupamiento. Primeramente vamos a hablar de los Poka-yokes físicos. Los Poka-yokes físicos se refieren a una serie de mecanismos o dispositivos que son utilizados para mitigar los errores dentro de un producto o dentro de una operación que se está realizando, y lo que hacen estos Poka-yokes es identificar la anomalía y corregirla de inmediato. Enseguida tenemos el segundo Poka-yoke, que son los Poka-yokes secuenciales, y son aquellos que tratan de preservar una secuencia o preservar un orden para que ese orden se siga y no haya un desbalance. Cuando se identifica un desbalance en la secuencia, de inmediato el Poka-yoke lo que hace es identificarlo, ese desbalance que hubo o esa pieza que se fue por ahí, y quitarla de inmediato. Ahora vamos a hablar de los Poka-yokes de agrupamiento. Son estos Poka-yokes que son utilizados como herramientas, componentes o elementos para realizar una operación o una tarea. Esto puede ser muy visto en lo que son aquellos ingenieros que traen su caja de herramientas, que traen un cinturón con herramientas, porque solamente utilizan las herramientas necesarias, lo que van a utilizar, hacen solamente la operación que les fue encomendada hacer, y así reducen tiempo, así reducen cargar con herramientas de más, y se produce una perfecta operación. Ahora vamos a hablar de los Poka-yokes de información. Estos Poka-yokes se refiere a aquellos que nos muestran información a operadores o a usuarios, información en tiempo real, precisa, clara y veraz. Un ejemplo claro sería con las máquinas que aplican presión. Esas máquinas tienen un lector en donde tú puedes ver cuánta presión se está aplicando, te muestra las atmósferas, y así puedes prevenir aplicar demasiada presión o aplicar muy poca presión. Ahora les voy a explicar el principio número 1 del Poka-yoke, que nos dice que los errores son inevitables, los defectos no lo son. Para poder encontrar las diferencias entre el error y el defecto, podemos basarnos también en la siguiente frase, que nos dice que no todo error produce un defecto, pero todo defecto proviene de un error. Esto se puede ejemplificar a la hora de la fabricación o reparación de un automóvil. Se puede mandar pedir por error una pieza, y si esta pieza no es colocada, instalada dentro del automóvil, no le va a generar ningún defecto. En cambio, si esta pieza es instalada, este error es instalado, pues le va a generar un defecto, que el defecto va a provenir del error de la pieza. El segundo principio de Poka-yoke nos habla que hay que detectar los errores antes de que se conviertan en un defecto. ¿A qué es eso? Un ejemplo. En la fabricación de vinos, tenemos que tener todos los productos que vamos a utilizar de una manera esterilizada. Ollas, envases y demás utensilios que vamos a utilizar. ¿Por qué tiene que estar de manera esterilizada? Muy fácil. Al momento en que se fermenta el vino, si existe una bacteria, nos puede agregar el vino, cambiar el sabor o hacerlo vinagre. Yo, si empiezo a trabajar en fabricar vinos y tengo la mano sucia, no esterilicé nada, puedo echar a perder el vino y voy a tener un producto defectuoso. Y si yo sé que el error fue no tener higiene, pues ya detecté el error, y el error fue no tener higiene, y así puedo tener un producto bueno. Si no tengo higiene, si ese es el error, puedo tener un producto defectuoso. Y eso nos habla acerca del segundo principio del Poka-yoke. Bueno, yo me voy a encargar de hablar sobre el tercer principio del Poka-yoke. Este principio define que la mejor herramienta para prevenir un defecto es aquella que se encarga de la fuente del problema. Esto se puede decir como al momento nosotros de hacer un producto, estar en la elaboración del mismo producto, tenemos que ver si no hay algo que pueda ocasionar un problema en el futuro, ya después de vender la pieza. Esto hay que prevenirlo para que no se presente de buena forma y el producto sea de una mejor calidad.
Bueno, continuando con la clase, yo voy a hablar sobre en qué área de la ingeniería industrial se puede llegar a presentar el Poka-yoke. Bueno, el Poka-yoke es un término del Lean Manufacturing que significa a prueba de errores. Este se basa en detectar posibles defectos que se pueden llegar a encontrar durante el área o la fase de producción. Este mismo tipo de defectos que acarrean con ellos mismos un reproceso que lleva con ellos más gastos y costos y una pérdida de tiempo. Por esto mismo se lleva a cabo el Poka-yoke en la área de producción. Una de las formas de implementar el Poka-yoke dentro de una empresa es haciendo un sistema que haga que los operarios no se puedan equivocar. Con esto controlamos los posibles defectos que se lleguen a presentar, ya sea por la presión del tiempo de entrega o por el simple hecho de que somos humanos, y esto no nos abstiene de poder equivocarnos, y que con el Poka-yoke podemos controlar o reducir este tipo de problemas. Un ejemplo del Poka-yoke es el UCB, ya que por su tipo de entrada es imposible conectarse al revés. Este mismo tipo de patrón lo siguen las clavijas del monitor y los cables del sonido, ya que estos tienen una forma adecuada, una posición adecuada y pueden llegar a variar por su forma de colores. Es por esto mismo que el armar una computadora es relativamente sencillo y no necesita saber mucha informática. Es por esto que el Poka-yoke se ve implementado en este tipo de conceptos y en este tipo de funciones. Poka-yoke. Primera ventaja, reduce y elimina lo que son los errores. En la vida diaria el ser humano tiende a cometer errores, y más lo que es la vida industrial, ya que está cargado de trabajo y por ende estrés. Lo que hace el Poka-yoke es evitar que el empleado piense. Por esa razón en cada ensamble se le asignan figuras a cada uno, para evitar que el empleado se equivoque. Evita que las secciones dependan de la memoria. Cuando una persona empieza a trabajar, sabe qué hacer y cómo hacer. El inspector cree que el empleado puede hacer las cosas correctas siempre. Pero ¿qué pasa si el empleado se distrae? ¿Qué pasa si por un momento voltea a un lado o piensa en otra cosa? Los errores están en todo momento y en todo lugar. Entonces, para evitar eso, se implementa el Poka-yoke. Así evitamos que el producto salga defectuoso o que pueda haber accidentes laborales. Cuarta ventaja, el Poka-yoke es fácil de usar, ya que los usuarios que compran el producto tienen implementado el sistema Poka-yoke. Voy a mencionar un ejemplo en el cual no se implementó el Poka-yoke. En 2001 la NASA lanzó al exterior la sonda llamada Génesis. ¿Para qué? Para traer pruebas del viento solar. Ellos planearon en 2004, en agosto, traerla de nuevo para traer las pruebas, pero hubo un accidente, más bien un error. El interruptor del paracaídas lo colocaron al revés, haciendo que el paracaídas no se desplazara y por lo tanto la sonda chocara al oeste de Estados Unidos, haciendo una pérdida de $200 millones y 3 años de trabajo por parte de la NASA. El Poka-yoke es aquel que elimina o reduce las posibilidades de cometer errores. Shigeo Shingo afirmaba que los errores siempre los cometía el trabajador, y para evitar eso implementó el método para que sea tan obvio la implementación de un objeto. El Poka-yoke también se implementa en los productos de uso cotidiano, ya sea el cargador, los puertos USB, en fin. Esto para que el producto tenga un mayor tiempo de vida y lo aproveches más. Por esto damos por concluido el video. Gracias por su atención.